Grandes hombres de la historia. Muchas han sido las personalidades que han contribuido a que el mundo sea lo que es hoy. En ocasiones para mejorarlo y en otras para complicarlo. La historia la hace la suma de los individuos, pero hoy vamos a resaltar a los 25 hombres más influyentes de la misma. Número 1. Jesús de Nazaret. Es una de las figuras más influyentes de la cultura occidental. Fue un predicador judío que vivió durante el siglo I. Fue crucificado en Jerusalén en el año 30. Para la tradición cristiana, Jesús es el Hijo de Dios y la representación del mismo en la tierra. Número 2. Mahoma. La tradición islámica narra varios milagros en relación a su vida, los cuales comienzan con la apertura de su pecho. En su edad adulta recibió una revelación del ángel Gabriel, y con ello dio comienzo su profetización de la palabra divina. Mahoma unificó Arabia bajo el Islam, comenzando su labor desde Medina hasta la Meca. Número 3. Lao Tse. Fue un filósofo chino de máxima relevancia para la civilización oriental. A él se le atribuye la escritura del Tao Te Ching, obra fundamental del taoísmo, cuya esencia radica en las enseñanzas del Tao como cambio permanente y verdad universal. Todo lo que se conoce de él en la actualidad proviene de leyendas, mitos y anécdotas que han ido transmitiéndose entre generaciones. Número 4. Platón. Es el filósofo griego por excelencia. Fue discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Fundó la Academia en el año 387 a.C., una institución que continuaría sus enseñanzas durante más de 900 años tras su muerte. Platón habló de ética, de política, ciudadanía, psicología y filosofía del lenguaje, siempre a través de diálogos. Uno de sus objetivos fue plasmar en un estado toda su teoría política. Número 5. Alejandro Magno. Alejandro el Grande fue el rey de Macedonia hasta su muerte. Recibió una excelente enseñanza militar y Aristóteles se encargó de formarle en los asuntos del intelecto. Uno de los hitos más importantes de su biografía fue iniciar una contienda griega liderada por Macedonia contra los persas. Su reinado inició el periodo helenístico y con ello un increíble intercambio cultural que acabaría modificando la estructura política y cultural de todas las áreas conquistadas. Número 6. Julio César. Cayo Julio César fue uno de los líderes políticos y militares más importantes de la República en Roma. Su llegada al poder estuvo repleta de conflictos, riesgos y traiciones, pero su victoria contra su antiguo rival Pompeyo le proporcionó el poder de la República. Durante su gobierno, varios senadores urdieron un plan para acabar con su vida durante los idus de marzo. Número 7. Cristóbal Colón. Colón fue un navegante y cartógrafo que trabajó al servicio de la Corona de Castilla, por la que fue nombrado virrey y gobernador general de las Indias Occidentales. Su gran hazaña fue el llamado descubrimiento de América, hecho que según la historiografía da paso a la Edad Moderna. Realizó 4 viajes a las Indias, así se denominó al continente americano durante un largo periodo, y fue el primero en trazar una ruta de ida y vuelta a través del Océano Atlántico. Número 8. Johannes Gutenberg. Gutenberg fue un orfebre de nacionalidad alemana a quien se le atribuye la invención de la imprenta de tipos móviles moderna. Uno de sus primeros trabajos con la nueva ingeniería fue la Biblia de 42 líneas.
El invento de Johannes Gutenberg cambió el rumbo de la historia, favoreciendo la difusión de la cultura y sacándola de los antiguos monasterios en los que se encontraba recluida y preservada. Número 9. Leonardo da Vinci. Fue un hombre del Renacimiento, polímata florentino que trabajó el arte, la ciencia, la filosofía y la música. Se le considera la persona con mayor número de talentos que haya existido. Entre sus inventos se encuentra el helicóptero, el submarino o el automóvil. La Gioconda y la Última Cena son dos de sus obras artísticas más célebres. El legado que ha dejado su conocimiento es tan vasto como espléndido. Número 10. Miguel Ángel Buonarroti. Miguel Ángel es considerado uno de los mayores artistas de la historia del hombre. Fue un pintor, escultor y arquitecto renacentista. Contemporáneos de su época ya admiraban su obra, hasta el punto de escribir 2 biografías suyas en vida. Fue un eterno perfeccionista, y así lo plasmó en todas sus representaciones artísticas. Una de sus obras pictóricas más excepcionales es la bóveda de la Capilla Sistina, y entre su escultura cumbre se encuentran el David o la Piedad. Número 11. Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes Saavedra fue un novelista, dramaturgo y poeta español, considerado el máximo representante de la literatura en habla hispana. Alcanzó la fama universal tras su obra magna, Don Quijote de la Mancha. Es la obra más editada y traducida de todo el mundo, solo superada por la Biblia. Miguel de Cervantes vivió azarosamente, siendo soldado en su juventud y pasando un largo periodo encarcelado. Número 12. William Shakespeare. Shakespeare es uno de los escritores más importantes de la literatura universal y el máximo representante de la literatura en habla inglesa. Fue poeta, dramaturgo y actor. Alcanzó gran fama en vida, pero fue gracias a los románticos que alcanzó las cotas de popularidad que hoy se le presumen. Célebre por la cantidad de recursos retóricos que manejaba, Shakespeare es el autor de algunas de las obras más representadas a lo largo de la historia, como son Romeo y Julieta, Hamlet y Otelo. Número 13. Galileo Galilei. Galileo fue otro de los grandes nombres del Renacimiento. Trabajó la astronomía, la filosofía, la física y las matemáticas. Se le considera el padre de la ciencia, de la física y la astronomía moderna. Apoyó con fervor la revolución de Copérnico y fue quien afirmó por primera vez la primera ley del movimiento. Debió enfrentarse en vida a la Inquisición de la Iglesia Católica, convirtiéndose en representante del gran conflicto entre ciencia y religión. Número 14. Isaac Newton. Newton fue físico, teólogo, alquimista, matemático, filósofo e inventor de origen británico. Es célebre por haber descrito la ley de la gravitación universal y haber sentado las bases de la mecánica clásica. Se le considera en la actualidad el científico más grande de todos los tiempos, y su obra es la culminación del largo proceso conocido como Revolución Científica. Número 15. Napoleón Bonaparte. Napoleón pasó a la historia por ser uno de los mayores genios militares. Tuvo un papel de máxima relevancia en el inicio del siglo XIX y la evolución de la Europa contemporánea. Fue general republicano durante la Revolución y responsable del golpe de Estado que le confirió el poder de primer cónsul. Posteriormente fue proclamado emperador de los franceses y rey de Italia. Número 16. José de San Martín. Fue un político y militar revolucionario célebre por movilizar campañas en Chile, Argentina y Perú en favor de la independencia.
Es considerado, junto a Simón Bolívar, el libertador de América. Perteneció al ejército español y luchó fervientemente contra la dominación napoleónica. Número 17. Karl Marx. Karl Marx es el padre de la corriente filosófica que lleva su nombre, del comunismo moderno y el socialismo científico. Dos de sus grandes obras son El Capital y El Manifiesto del Partido Comunista, en coautoría con Friedrich Engels. Marx es conocido en la actualidad como uno de los máximos pensadores de la historia moderna. El marxismo defiende que las sociedades avanzan a través de la dialéctica de la lucha de clases. Número 18. Louis Pasteur. Químico de origen francés especializado en bacteriología. Sus investigaciones han dejado múltiples avances en varios campos de la ciencia. El proceso de pasteurización por el que se pueden consumir numerosos alimentos de forma segura se lo debemos a él. La medicina moderna bebe aún de su teoría microbiana y ha derivado en avances tan significativos como son la higiene, las vacunas o los antibióticos. Número 19. Sigmund Freud. Freud era un médico austríaco especializado en neurología. Es el padre del psicoanálisis y se le considera una de las figuras intelectuales más importantes del siglo XX. Freud pasó por diversas fases en su investigación, acompañado de otras eminencias como Joseph Breuer. Trabajó el método catártico y la hipnosis hasta concluir en la libre asociación como método de tratamiento. Número 20. Nikola Tesla. Nikola Tesla es el inventor de la corriente alterna que rivalizó con Thomas Alva Edison en la llamada Guerra de Corrientes. Tesla fue inventor, ingeniero y físico. No se le atribuyó fama en vida, sin embargo, tras su muerte comenzó a recibir atención por sus grandes avances científicos. Parte de sus investigaciones contribuyeron notablemente al surgimiento y detonación de la Segunda Revolución Industrial. Número 21. Adolf Hitler. Fue el líder del régimen totalitario de Alemania conocido como Tercer Reich o Alemania nazi. Gobernó como Führer del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán y dirigió a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, contienda que él mismo inició como parte de sus planes expansionistas por Europa. Fue autor de la obra Mein Kampf, donde expuso todo su pensamiento e ideología basada en el antisemitismo, el anticomunismo y el pangermanismo. Número 22. Mahatma Gandhi. Gandhi fue un célebre pensador, político y abogado hinduista de origen indio. Alcanzó fama mundial gracias a la instauración de métodos de lucha social novedosos y alejados de la tradicional violencia, como la huelga de hambre. A lo largo de su vida predicó la resistencia pacífica contra el dominio británico de la India. Uno de los hitos más importantes de su biografía fue la manifestación conocida como Marcha de la Sal. Número 23. Albert Einstein. Einstein fue un físico judío, al que actualmente se le considera el científico más popular del siglo XX. Sus trabajos sentaron las bases de la física estadística y la mecánica cuántica. Uno de sus grandes descubrimientos vino con la publicación de la teoría de la relatividad general, en la que reformuló por completo el concepto de gravedad. Fue galardonado en 1921 con el Premio Nobel de Física. Número 24. Martin Luther King Jr. Pasó a la historia por su gran labor al frente del movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos en los Estados Unidos. Fue un pastor de la Iglesia Bautista que compaginó su fe con el activismo por diversas causas. También se mostró activamente en contra de la guerra de Vietnam.
Recibió el Premio Nobel de la Paz gracias a su lucha contra la segregación estadounidense y la discriminación racial. Número 25. Neil Armstrong. Ingeniero aeroespacial, astronauta norteamericano y el primer hombre en pisar el suelo lunar. Neil Armstrong fue el comandante de la misión de alunizaje de la NASA llamada Apolo 11 y caminó por la Luna junto a su compañero Buzz Aldrin en el año 1969. Este fue el último vuelo espacial de Armstrong. Fue galardonado con la Medalla Presidencial de la Libertad por el presidente Richard Nixon. Otros grandes de la historia. Homero, Nicolás Maquiavelo, Aristóteles, Buda Gautama, Charles Darwin, George Washington, Wolfgang Amadeus Mozart, Arquímedes, Abraham Lincoln, Thomas Alva Edison, Pitágoras, Ludwig van Beethoven, Confucio, Nicolás Copérnico, Henry Ford, Simón Bolívar, Vladimir Lenin, Alexander Fleming, Alexander Graham Bell, Mao Zedong, Gengis Khan, hermanos Bright, Nelson Mandela, Stephen Hawking, Bill Gates. ¿Y a ti qué te ha parecido esta lista? ¿Qué otros grandes nombres pondrías en ella? Por favor, te animo a que agregues esos nombres en los comentarios y de ese modo también te conviertas en parte de esta historia. Muchísimas gracias por ser y estar. Nos veremos en un próximo video. Hasta pronto.